Buenas tardes a todas, a todos, los que estamos aquí de manera presencial, pero también los que nos van a seguir por las TICs, de acuerdo, por algún dispositivo también. Buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas. El día de hoy vamos a llevar a cabo en el contexto del Servitario con perspectiva de género nuestra segunda sesión titulada Formación en la perspectiva de género. En esta mesa van a participar dos docentes de nuestra escuela. Una de ellas va a estar conectada por aula virtual, está desde Querétaro, que es la maestra Mariluz Serfín. Ahí está, ya ahí conectada, y también va a estar con nosotros la maestra María del Rosario García, María del Rosario González, ella aquí en la mesa, y va a estar coordinando esta mesa la licenciada María de Dolores Belios Bravo. ¿Cuál va a ser la modalidad? Vamos a dar 30 minutos a cada una de nuestras expositoras. Al final va a ser una ronda de preguntas y respuestas cuando termine una, y después cuando termine la otra, y vamos a concluir con conclusiones generales. Esperemos que sea de su interés, que tengan muchas dudas, lo vayan anotando, y les agradecemos que estén aquí. Le voy a dar la palabra a quien nos va a coordinar. Empieza la maestra Rosario. Buenas tardes a todos, a todas. Esta es nuestra segunda sesión, cuyo objetivo es aportar elementos desde la experiencia profesional para fortalecer la formación con perspectiva de género y así contribuir a favorecer la igualdad, equidad, inclusión, pluralidad, diversidad, respeto y convivencia armónica. Empezamos con la maestra Mariluz Servín, que nos acompaña, como ya dijo la licenciada Eunice, desde Querétaro. Ella es licenciada en Trabajo Social por la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialidad en modelos de intervención con mujeres, igual por la Escuela Nacional de Trabajo Social, y tiene una maestría en Trabajo Social, igual por la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Su experiencia: ha participado en la presentación de servicios profesionales independientes en el área de capacitación del personal de organizaciones de la sociedad civil con los temas atención a violencia contra las mujeres, intervención en crisis, violencia familiar y derechos humanos de las mujeres. En las organizaciones civiles a las que ha dirigido la capacitación son Centro de Formación Familiar, María Dolores Leal, Red Coahuilense de Refugios, Alternativas Comunitarias para el Desarrollo AC, Fundación Luz y Esperanza, entre otras. La maestra nos hablará sobre el tema formación en la perspectiva de género y la intervención en el trabajo social. Adelante, maestra. ¿Sí nos escucha, maestra? Creo que estamos teniendo un poquito de problemas. Sí. También nos acompaña la maestra María del Rosario González Roldán. Ella es licenciada en Pedagogía por la Universidad Pedagógica Nacional. Tiene una maestría en Comunicación Educativa por el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. Sus líneas de trabajo son docencia a distancia, gestión y evaluación de proyectos de educación, formación y evaluación docente. Su experiencia: ha trabajado específicamente hacia la sensibilización de género y particularmente con mujeres. Sin embargo, lleva más de 10 años en el ámbito de educación a distancia, modalidad educativa que desde su perspectiva y experiencia permite la inclusión en un sentido muy amplio de diferentes sectores sociales, incluidos aquellos considerados de riesgo, por ejemplo, amas de casa, comunidad rural, debilidades auditivos,
débiles auditivos, perdón, personas en rezago educativo, todos ellos atendidos con los mismos derechos y obligaciones de carácter académico, recibiendo un trato igualitario con las mismas oportunidades de estudio y superación, permeados únicamente por su propio esfuerzo, dedicación y evaluación del aprendizaje a través del trabajo académico. La maestra nos hablará sobre la educación a distancia, una modalidad idónea para la formación con perspectiva de género. Por favor. ¿Sí se pudo? Sí, ¿ya nos escucha, maestra? Sí les escucho, solo que por momentos perdí el audio. Ok. Ya puede comenzar, maestra, por favor. Muchísimas gracias. Yo tenía la duda de si comenzaba yo o comenzaba la maestra que acompaña en la mesa. Agradezco mucho la invitación. Es un honor poder hacer un espacio para reflexionar sobre la necesaria participación y la formación en los temas de género para los ejes de intervención profesional en trabajo social. Yo quisiera ubicar si sigue la presentación, ¿se alcanza a mirar? Sí, maestra, sí se ve. Comenzamos entonces. El primer punto de partida que quisiera poner en el centro es que cuando hablamos de la perspectiva de género, no hablamos de una categoría que únicamente es un referente académico, un referente que nos permita comprender cómo las diferentes culturas asignan lo propio para las mujeres y lo propio para los hombres, y cómo a partir de esta designación, se van generando y legitimando un conjunto de prácticas que devienen en actos de violencia para unos y para otros, en diferentes dimensiones. El punto de partida al que quiero remitirme es que esta categoría de género no sería lo que hoy nos acompaña desde hace 50 años para acá, que ha tomado un papel relevante y con más fuerza en el ámbito académico a partir de la década de los 90, no se vincula con una expresión de un movimiento social, un movimiento político que nos ha permitido dar cuenta de cómo las sociedades nos construimos de manera diferenciada, y no solamente diferenciada, sino que esta diferenciación ha devenido en una desigualdad social estructural. Y ese movimiento es el movimiento feminista. El movimiento feminista en sus diferentes expresiones, podemos rastrearlo 200 años atrás, lo que tiene es una premisa que en el centro ha puesto de manera importante la necesidad de reflexionar sobre por qué los hombres y las mujeres no estamos en el mismo nivel de ejercicio de derechos. Y lo que da la pauta es para reflexionar cómo es que la cultura en la que nos vamos reproduciendo da sentido a través de un conjunto de prácticas cotidianas, de procesos históricos, de las pautas de comportamiento, incluso de las ideas y las valoraciones comunes que tenemos acerca de lo que los hombres y las mujeres tendríamos que construirnos. Y este movimiento feminista, tenemos que decir, estos movimientos feministas han llevado la bandera de una denuncia pública acerca de la conformación de sociedades patriarcales, en donde de manera sistemática los hombres y las mujeres hemos estado en lugares diferenciados de ejercicio de poder. Y lo que ha traído eso como resultado ha sido un orden social en donde hay formas de dominación, donde existen relaciones asimétricas, y en cualquiera de los ámbitos donde podamos ir siguiendo indicadores de cuál es el lugar que ocupan los hombres y cuál es el lugar que ocupan las mujeres, prácticamente en todos los indicadores de desarrollo las mujeres están por debajo. Y en términos de la práctica social, que es el resultado de la cultura, lo que tenemos es una legitimación de esos lugares diferenciados, una legitimación de la desigualdad social, una
doble moral incluso, y una construcción de una idea acerca de cómo lo natural de nuestros cuerpos, en particular para el caso de las mujeres, la capacidad de reproducción que tenemos, tiene un resultado en la construcción de la maternidad y la asignación de los procesos de crianza y cuidado, que son necesarios para la vida en general de la reproducción de las sociedades, pero que se han quedado como una tarea específica para las mujeres que somos. Y esta cultura patriarcal entonces lo que ha dejado como resultado es un orden que construye, reproduce y perpetúa relaciones desiguales, relaciones asimétricas en todos los órdenes de la vida en donde participamos los hombres y las mujeres. Y estos órdenes son del ámbito de lo económico, de lo político, de lo social, lo cultural e incluso en el ámbito de lo simbólico. Y en el ámbito de lo simbólico es más difícil de visibilizar porque tiene que ver con las valoraciones y las representaciones sociales que nos vamos generando acerca de qué es lo propio para los hombres y qué es lo propio para las mujeres, y sobre eso entonces tenemos una mirada específica en el mundo. ¿Por qué es relevante esto para trabajo social? Y esa es la pregunta que de pronto podemos cruzar y reflexionar, que trabajo social es una profesión que tiene una relación inmediata, directa con la población en el conjunto de situaciones que generan vulneración, exclusión, violencia social, o en la dimensión que tiene que ver con el estado de necesidades y problemáticas sociales a las que nos vamos enfrentando. Y cuando nos acercamos a tratar de comprender esos fenómenos, lo hacemos desde la cultura en la que estamos. Y la cultura en la que estamos nos ha indicado cuál es el lugar que tienen hombres, que tienen las mujeres. Y también entonces tenemos el riesgo potencial de vulnerar, el riesgo de ser otro referente más, un referente profesional que también legitima el conjunto de violencias ya acumuladas para el caso de las mujeres, las violencias propias de la cultura en las que estamos. Y me parece importante comenzar con esto porque la categoría de género como tal es una categoría que es resultado de un proceso histórico de generarse un referente teórico para denunciar lo que ya era evidente. Porque un proceso de descalificación que tuvieron en diferentes momentos las feministas es como si estuviesen enojadas solo contra el orden establecido. Como si el enojo fuese porque no reciben los beneficios que en general pareciera que recibían el conjunto de las mujeres. Y entonces, cuando se piensa en las mujeres feministas, hay un conjunto de representaciones y de descalificaciones acerca de las mujeres que pareciera que están en contra de los hombres. Y esta idea malentendida del feminismo lo que ha hecho también es descalificar las situaciones que se han venido como denunciando. Aquí hay una idea central de Gisela Espinosa Damián y Ana Lau en un texto que se llama El feminismo en 100 años en México, y lo que recupera es que el feminismo tiene un espíritu transgresor, subversivo, que las demandas y propuestas contienen un potencial justiciero y libertario. ¿Qué significa ello? Que como movimiento social lo que nos dio fue la posibilidad de denunciar que algo no estaba, del orden social, no estaba contribuyendo para generar relaciones más equitativas. Y que ese algo tiene que ver con un referente de cultura que durante siglos ha construido y ha legitimado una diversidad de violencias que atraviesan por el cuerpo de las mujeres. Y entonces las primeras feministas se dieron a la tarea de construir un cuerpo teórico, y ese cuerpo teórico ha generado como en cadena la teoría de género,
y la teoría de género con una categoría analítica, que es la categoría de género, con una capacidad de formularnos qué es lo que pasa con la posibilidad de las construcciones sociales y cómo podemos estudiar estas construcciones sociales. Y por otro lado, la perspectiva de género, que es una posibilidad de mirar críticamente los fenómenos a los que nos estamos encontrando. Entonces, esta es, por ejemplo, una cita de Joan Scott, que da cuenta del proceso de las mujeres que fueron movilizándose por el ámbito del académico, y que estas mujeres feministas contemporáneas generaron una oportunidad de explicar, incluso teóricamente, por qué tenemos una persistente desigualdad entre hombres y mujeres. Y Joan Scott nos da dos líneas para reflexionar por dónde reposa la idea de la construcción de género. Por un lado, lo baja a nivel relacional. Es como entender el género a partir de las diferencias que nos distinguen a partir de los sexos entre hombres y mujeres, y todas las relaciones que a partir de ello nos construimos. Y en segundo término, como una forma primaria de relación de poder. Esta pista es una de las más importantes porque nos da una dimensión en lo inmediato, en lo personal, en la dimensión afectiva, de cómo nos relacionamos y nos simbolizamos con el otro, pero además nos lleva también a una reflexión de cómo eso trasciende en todos los órdenes de la vida social, económica, política, cultural, que tiene que ver con la construcción de las relaciones de poder. Y el primer elemento, que tiene que ver con las diferencias entre los sexos y cómo entender el género a partir de la diferencia entre los sexos, nos da por lo menos 4 pistas. La primera de ellas es pensar que la cultura todo el tiempo va a tener símbolos que nos van a evocar, nos van a poder como insistir en cuál es el lugar simbólico que le corresponde a los hombres y el lugar simbólico que le corresponde a hombres y a mujeres. Y ahí nuestras evocaciones simbólicas podremos traer desde lo más relevante que tiene nuestro país, que es la figura sagrada de la Virgen de Guadalupe. Y para un país con cerca del 80% de una población católica, es una imagen que se reproduce de manera sistemática como una figura que es madre. Y una figura que es madre y además cuida al otro. Y entonces simbólicamente tenemos ahí un referente que nos está haciendo un llamado para recordarnos cuál es el lugar que tienen las mujeres. En términos de los conceptos normativos, pues lo que vamos a tener es el acto de fe, toda la doctrina de la Iglesia, el referente educativo también, la ciencia, el ámbito legal, el ámbito político, que van afirmando que tenemos lugares diferenciados. Y muestra de ello es que oficialmente, legalmente, nuestra Constitución indica que hombres y mujeres somos iguales a partir del último día de 1974. Entonces podríamos pensar que las primeras constituciones datan de 1814, tenemos después la Constitución de 1824, la de 1857, la de 1917, y no es sino hasta 1974 donde hay una oportunidad de dejar por escrito la igualdad jurídica que tienen hombres y mujeres. Pero esa igualdad jurídica dista aún de manera importante de la igualdad sustantiva en todos los órdenes de la vida social. En términos de las nociones políticas y las referencias a las instituciones y organizaciones sociales, lo que nos está diciendo es la organización de la familia. Y la organización de la familia, las relaciones de parentesco, el mercado de trabajo, el ámbito de educación, y ahí el conjunto de instituciones que sigue legitimando cuáles son estos accesos diferenciados que tenemos a los derechos por ser mujeres o por ser hombres. Y la propia familia, que todavía sigue teniendo una predominancia, por ejemplo, de un papel de asignación para los hombres de ser los proveedores principales.
aunque hay hogares con jefatura femenina que van en aumento y que van apenas reconfigurando esta idea de la figura del proveedor. Y también con los últimos con las últimas discusiones que ha habido a nivel nacional, donde el tema del matrimonio igualitario es un eje que está en el centro, también hay una oportunidad de ir reflexionando qué pasa con estas configuraciones de familia que tenemos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo menos, tiene identificadas 16 tipos de familias, que son formas de interrelación en las que estamos hombres y mujeres en este país organizados en las dimensiones de familia. Y a nivel relacional también está la dimensión subjetiva, la identidad subjetiva en términos de cómo nos asumimos como cuerpos sexuados. Y cómo un cuerpo sexuado se relaciona con otro cuerpo que puede ser del mismo sexo o del sexo contrario. En términos de género como forma primaria de las relaciones de poder, lo que nos va a dar es la oportunidad de pensar que en todas las formas en las que nos vamos tejiendo, hombres y mujeres, vamos a tener una jerarquización de qué es lo que se privilegia y qué no. Y eso que se privilegia llega a tener un acento y un resultado en la desigualdad que se construye. De manera social, lo que se va construyendo aquí es como todas las pistas, las redes para identificar por dónde la desigualdad ha tomado camino. Cuando nos acercamos por vez primera a los temas de género, no tenemos que perder de vista que el género lo que tiene es un elemento de denuncia, y de denuncia acerca de cómo esta construcción de hombres y de mujeres ha dado resultados en relaciones que nos ponen como opuestos a los hombres y a las mujeres, y cómo tendremos que ir transitando hacia posibilidades de una relación más igualitaria, y eso solamente puede lograrse a partir de que cuestionamos a profundidad qué es esto de las relaciones de género, qué lugares, qué relaciones, qué valoraciones, comportamientos, roles, actitudes son las que nos van a definir en tanto masculino y femenino. Y si pensamos en la intervención profesional de trabajo social, las y los profesionistas que somos, llegamos con todo este conjunto de valoraciones, de actitudes, de roles, de posicionamientos, cuando escuchamos, atendemos y recibimos cualquier situación que estemos atendiendo, particularmente para el ámbito del tema de la violencia contra las mujeres, que es el ámbito donde he tenido más cercanía en los últimos años. No reflexionar sobre la construcción de género, lo que abona es a legitimar que efectivamente las expresiones de violencia hacia las mujeres son un referente donde algo están dejando de hacer en su lugar de ser mujeres. Y que entonces tenemos a funcionarios o a profesionistas con una falta de sensibilidad acerca de cómo la construcción de género va dando lugar a que se perpetúen las violencias no solamente en el ámbito de lo privado, sino también que salgan para el ámbito de lo público. Esta lámina que ustedes están observando, lo que tiene es una propuesta de cómo en las sociedades más tradicionales, más conservadoras, hay una asociación directa no solo de la equivalencia de sexo como igual al género, sino una imposibilidad de pensar que pueda ser distinto el lugar que le corresponde a hombres y mujeres. Y en ese sentido, en una concepción tradicional, tanto las relaciones entre los sexos como la división sexual del trabajo está atravesado por jerarquías, por divisiones que son rígidas y excluyentes, es decir, trabajos que le corresponden a los hombres y trabajos que les corresponden a las mujeres de manera específica,
por espacios y ámbitos de experiencia, en la definición de qué es lo público y qué es lo privado, por una valoración social en términos de valorar de manera principal y privilegiada a los varones y lo que le corresponde a los hombres, y de manera diferenciada, subordinada para el caso de las mujeres, y una posición en las relaciones de producción, de política, de subjetividad, de ejercicio de derechos, diferenciada también para los hombres como una posición dominante y para las mujeres como en una posición subordinada. ¿Cuál es la propuesta que se viene considerando a partir de incorporar un lente específico de la mirada de género? Pues el lente es hacer una transición. Y esa transición que sea una transición emergente de reconocer lo históricamente negado, y lo históricamente negado es este lugar al que las mujeres han accedido en una posición de ciudadanía tardía, como una ciudadanía de segunda, en términos de la posibilidad incluso de ejercer los derechos, y la aspiración es una aspiración hacia la igualdad en términos de las relaciones entre hombres y mujeres. Es una posibilidad de pensar que la división del trabajo pueda ser convencional y modificable, es decir, por acuerdo entre los hombres y las mujeres que estén en un mismo espacio, en una misma conformación familiar, y de pronto decidir qué pasa con las acciones de cuidado, qué pasa con las acciones de crianza y quiénes salen o no al mercado de trabajo, compartir la dimensión de lo público y de lo privado, y una valoración de lo femenino y lo masculino como equivalentes, al mismo tiempo de una transición que permita asumir lo femenino y lo masculino en igualdad de derechos e igualdad de oportunidades. Esto que ahora está escrito y que México ha asumido en un ejercicio de incorporar un marco legal y un marco programático, y voy a irme a un par de láminas importantes antes de regresar. Esto que México ha asumido se traduce en los compromisos internacionales que desde la década de los 70 ha sido México parte de estos referentes. Y estoy hablando, por ejemplo, de la Convención de la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres. Es el primero de los instrumentos internacionales que es el equivalente a cualquiera de nuestras leyes generales, nuestro marco legal vigente. Y este instrumento internacional, desde hace ya casi 4 décadas, había puesto el acento en reconocer que hay discriminación en todos los ámbitos de la vida hacia las mujeres y que el Estado tiene una responsabilidad importante por cumplir. Por cumplir en términos de generar condiciones para que hombres y mujeres podamos acceder de manera igualitaria. Pero al mismo tiempo se ha reconocido, por ejemplo, en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, que los derechos de las mujeres han estado como un referente que no alcanza a ejercerse de manera igualitaria con relación a los hombres. Se ha hablado acerca de los compromisos internacionales de las mujeres, de que los estados tienen que cumplir con relación a las mujeres a partir de las plataformas internacionales, de las más importantes, lo que fue la Plataforma de Acción de Beijing, que es resultado de la 4ª Conferencia Internacional de las Mujeres, y otros instrumentos como la Convención de Belém do Pará para asumir la responsabilidad de prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres. Hasta el último de los referentes en la agenda mundial, que es los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, y esta agenda que pone el objetivo número 5 como un objetivo a nivel internacional, el objetivo de la igualdad de género. ¿A qué voy con esto? Que la aspiración para generar condiciones más igualitarias entre hombres y mujeres ya está escrita. México ya la ha asumido en instrumentos internacionales, pero nuestra realidad dicta aún otras cosas. Y nuestra realidad no es una realidad que esté ajena de nosotros, es una realidad que tiene que ver directamente con el conjunto de valoraciones en el que nos vamos moviendo como producto de la cultura.
Y hasta que no hacemos un alto, hasta que no miramos de manera crítica la realidad en la que estamos involucrados y cómo la conformación de las relaciones entre hombres y mujeres abona para seguir construyendo estas brechas de desigualdad, pues entonces no podremos tomar partida, no podremos caminar hacia un referente de construir igualdad. ¿Cómo tendríamos que pensar la igualdad? Esto es importante porque de manera general hemos hablado, o más bien he hablado, de cómo la categoría de género es una categoría que tiene historia, su historia se ancla al movimiento feminista y en el afán de tener un cuerpo teórico que permita explicarnos la desigualdad, se construye un referente para tener una comprensión más integral de cómo en todos los órdenes de la vida social el conjunto de creencias, el conjunto de representaciones y de simbolismos con los que están tendrían que hacer una transición de una posición donde pareciera que es ya definido qué le corresponde a los hombres y a las mujeres, a una posición donde podemos reconocernos con el mismo nivel de valía y con el mismo nivel de oportunidad de acceso en todos los órdenes de la vida. Y por eso la dimensión de la igualdad es una dimensión que es un principio, y el principio es de reconocer la igualdad de trato cuando la realidad no nos esté dando como tal la posibilidad de tener el mismo acceso diferenciado de oportunidades, pero al mismo tiempo la desigualdad de acciones diferenciadas cuando lo que tenemos es el riesgo de que la igualdad por sí misma perpetúe las desigualdades. ¿A qué me refiero con ello? Que si reconocemos que hombres y mujeres estamos en posiciones desiguales, darles exactamente lo mismo a los hombres y a las mujeres, lo único que va a hacer es perpetuar las desigualdades. Y en ese sentido, cabe una categoría que es la categoría de equidad, como el reconocimiento de la diversidad y la desigualdad del acceso en las oportunidades, y entonces tiene una oportunidad de tener un trato diferenciado para generar un piso más igualitario. Es decir, reconocer qué le hace falta a las mujeres en el ámbito de nuestra sociedad para estar a la par con los hombres, y entonces trabajar en esas condiciones para que estemos en el mismo nivel. Y eso se llaman acciones afirmativas. Yo quisiera ir cerrando. Esta es una mirada muy general. Si ustedes pueden ver esta diapositiva, es la oportunidad de pensar qué marco legal tenemos y suficiente. Es un marco legal que viene desde nuestra Constitución hasta los instrumentos internacionales, las leyes federales que tenemos, las constituciones estatales y las leyes estatales, como un referente obligado para trabajar contra la violencia hacia las mujeres. Lo mismo en el ámbito programático, que es el conjunto de planes y programas de gobierno que tienen como referente también la transversalidad de la perspectiva de género. ¿A qué nos obliga eso? A reconocer 4 pistas, y con esto voy haciendo un ejercicio de cierre. Primero, que es necesario profundizar, es necesario hacer un ejercicio de comprensión integral de cómo cada sociedad construye condiciones diferenciadas para hombres y para mujeres, y cómo esas condiciones diferenciadas abren una brecha de desigualdad, y esa brecha de desigualdad por sí mismo legitima violencia. Segundo, que al momento de tener esta reflexión acerca de cómo nos construimos en las sociedades a partir de identificar lo propio de los hombres y de las mujeres, entonces podemos tener interpretaciones distintas y podemos tener acciones diferenciadas para reorganizar también la sociedad. Y esa acción diferenciada es cuidar
que el acompañamiento que se tenga con grupos, con comunidades, con mujeres, con la población con la que tengamos acceso, no esté perpetuando lo que en general se ha estipulado como los referentes de lo propio de los hombres y las mujeres, y que abonemos entonces a tejer relaciones más igualitarias, más equitativas, más justas. Y este referente de justicia a veces implica un trato diferenciado, que son nuestras acciones afirmativas, un trato diferenciado para lograr que las mujeres y los hombres accedan o que tengan el mismo piso de igualdad, y paulatinamente conducir a contribuir en la construcción de valoraciones distintas, de creencias y de principios de cómo tendríamos que relacionarnos en todos los ámbitos, desde el ámbito personal hasta el ámbito del marco social en el que nos vamos moviendo, y a partir de eso tejer relaciones diferenciadas. Y ya estoy ahora he cubierto el tiempo y creo que me he pasado un poco y ofrezco una disculpa por ello. Y pues hasta aquí hago un alto para darle oportunidad a la otra profesora. Muchas gracias. Gracias, maestra. ¿Tienen alguna pregunta o continuamos con la maestra Rosario? ¿Continuamos? Entonces le damos la palabra a la maestra María del Rosario. Bueno, buenas tardes a todos. Soy Rosario González, soy docente de aquí de de la Escuela de Trabajo Social. Agradezco mucho esta invitación y bueno, pues me siento muy contenta conmigo misma de haberla aceptado para poder aportar pues un poquito de esta experiencia que nosotros vamos tejiendo, vamos construyendo al ser docentes de esta escuela, que justamente al ser de trabajo social, pues tiene muchísimo que ver con la perspectiva de género, con los valores, con los derechos humanos, y pues que estamos obligados nosotros como docentes, ustedes como estudiantes, quienes estén aquí participando como estudiantes, estamos obligados todos pues a promover todas estas perspectivas que nos benefician finalmente para construir una sociedad mejor, ¿no? Una sociedad que nos permita salir adelante como país, no solamente como entidad académica, sino como país. Bien, en este seminario que es con perspectiva de género en el área de formación en la perspectiva de género, pues yo elegí
comentar un poco acerca de mi experiencia en la educación a distancia y le titulé a esta participación Educación a distancia, una modalidad idónea para la formación con perspectiva de género. Entonces, voy a tratar de hacer una relación temática justamente entre la educación a distancia y la perspectiva de género, tratando de enlazarlas, tratando de encontrar una trama que pueda permitir ver cómo se pueden relacionar, qué hay entre ellas y cómo se puede promover a través de la educación a distancia. ¿Por qué le digo idónea? ¿Por qué digo que es una modalidad educativa pues que se presta para educar, para formar en perspectiva de género? Bien, en esta relación empezaré hablando primero de la educación a distancia. ¿Sí? Siguiente, por favor. Sí. Ahí ya. Bueno, era esa. Gracias. Bien. Desde su origen, la educación a distancia surge para abatir ciertas necesidades, para cubrir ciertas necesidades justamente de poblaciones que se encuentran con algún rezago, con alguna vulnerabilidad, poblaciones que no necesariamente tienen toda la oportunidad de tener una educación continua, programada, como en general la tenemos, ¿no? O sea, tenemos edades típicas para ir a la primaria, a la secundaria, el bachillerato y la licenciatura o el posgrado cuando nosotros así lo deseamos. Esas edades típicas no siempre, no todos tenemos las oportunidades de cubrirlas. Justamente por eso, en algún momento de la historia de la educación, pues surge la educación a distancia. No me voy a detener mucho en hablar de la historia de la educación a distancia. Se habla ya de una tercera, cuarta generación de educación a distancia, actualmente ya con las nuevas tecnologías que trabajamos, que manejamos. Aquí justamente en el SUAYET de la Escuela Nacional de Trabajo Social, pues tenemos muy buenos recursos, ¿no? O sea, esta videoconferencia que acabamos de tener con la maestra Servín, pues qué excelente, ¿no? Ella se encuentra en Querétaro y nosotros aquí en un auditorio, y seguramente en Oaxaca algún alumno, alguna maestra, algún maestro nos está mirando, nos está siguiendo, viendo a ver qué cosas decimos desde estos espacios, y justamente eso es la educación a distancia, ¿no? Entonces, cuando surge, si nos vamos un poquito y le damos crédito a Garciaretio, un autor de la UNED de España, que nos menciona un poquito con el origen de la educación a distancia, desde la educación por correspondencia, pues bueno, se hace justamente para cubrir una necesidad. Y posteriormente viene la educación abierta y luego ya propiamente se le llama educación a distancia. Aquí mismo en la UNAM pues tenemos el SUA, que primero fue, que se crea en 1972 con el doctor Pablo González Casanova, y bueno, posteriormente el SUA se convierte en el SUAYET y en la CUAED, ¿no? La Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia. Entonces, tenemos nuestra historia en educación a distancia, pero fundamentalmente la educación a distancia se convierte en una opción para personas que no necesariamente pudieron ir a la escuela o que no quieren ir a una escuela presencial, que ya se va convirtiendo también en una opción elegible, y abarca un número grande, ¿no? de poblaciones, de sectores sociales. Por ejemplo, sí, la siguiente, por favor. Sí. Por ejemplo, tenemos personas con problemas de tiempo y espacio. De tiempo
trabajar a distancia, pues es a lo mejor el tiempo de transporte, que ya no tener que trasladarse es bueno. Personas con rezago educativo, justamente personas que no pudieron cumplir o continuar con sus estudios en sus edades típicas, que ahora son adultos, que están incorporados al trabajo y a la atención de la familia. En este sentido, bueno, pues ya vamos a empezar a hablar un poquito de las mujeres, amas de casa, ¿no? Que tienen pues muchas obligaciones de trabajo y todas estas necesidades de cubrir tanto la atención a su familia, tal vez la atención a un trabajo y tal vez el querer seguir estudiando y el querer seguirse preparando. Comunidades rurales o población con alguna discapacidad, alguna debilidad auditiva, debilidad visual, motriz, en fin. La educación a distancia en general abarca todos estos ámbitos, todos estos sectores sociales y puede llegar a ellos, pues va llegando de manera idónea, ha tenido su proceso, ¿no? O sea, no desde un inicio que se crea la educación a distancia, de inmediato abarca a todas las poblaciones, pero sí ha venido creciendo y se ha venido convirtiendo en una verdadera educación educativa. Todas estas personas que incursionan en la educación a distancia, la siguiente, por favor. Todas estas personas que incursionan en la educación a distancia, en general son atendidos con los mismos derechos y obligaciones en general, ¿sí? Sus obligaciones básicamente son educativas. Ahí ya se les está empezando a dar ese reconocimiento, ese valor que tienen como seres humanos, ¿sí? No tanto con distingos, sino con esta oportunidad que se abre para tener sus oportunidades de estudio. ¿Qué permea estas poblaciones ya en términos generales para su desempeño? Pues su propio esfuerzo, ¿sí? En la medida en que pueden, que tienen el deseo, que quieren seguir adelante, su esfuerzo, su dedicación, y únicamente van permeados pues la evaluación que se hace de sus aprendizajes, ¿sí? Entonces, en este sentido, su trabajo académico es lo que cuenta, a lo que se da valor, no tanto algún distingo. Hasta ahí más o menos me quedo un poquito con la educación a distancia y veamos ahora una perspectiva de género, ¿no? Lo que podríamos considerar como una perspectiva de género. Me voy a apoyar en esta definición o en esta parte que es un artículo de los lineamientos generales para la igualdad de género emitido por la UNAM, en donde bueno, pues ya nos habla de una visión científica, analítica, en donde finalmente se busca dar una equidad, una equidad en el sentido, ya la maestra Servín nos había hablado un poquito entre la diferencia entre la igualdad y la equidad, que bueno, creo que es pertinente tomar en consideración todo eso que ella ya nos ha comentado, y de lo que nos hablan aquí es de contribuir a una construcción de una sociedad donde los hombres y las mujeres tengan el mismo valor. O sea, no tanto la igualdad, sino el mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades para acceder a recursos pues económicos, jurídicos, sociales, políticos, y en este caso, para nosotros, pues, la formación del ámbito académico. Esta perspectiva de género, pues sí, ha venido evolucionando y actualmente se vuelve punto importante, no solamente para la Escuela de Trabajo Social, también para la UNAM, y desde la UNAM, desde sus lineamientos, desde su legislación se promueve y se busca que se practique. Entonces, nosotros como docentes pues estamos obligados a promover, a difundir todas estas medidas que finalmente vienen ya desde la legislación universitaria. La siguiente, por favor.
qué nos ayuda a promover? ¿Cómo vemos esta perspectiva de género? Fundamentalmente los derechos humanos, ¿no? O sea, hablar de una perspectiva de género también es hablar de derechos humanos. O sea, ya la misma perspectiva, el mismo valor, la misma equidad ya vienen contenidos en los derechos humanos. Entonces, promovemos derechos humanos, promovemos valores y obviamente también pues promovemos equidad e igualdad. Bien, ahora, si mezclamos estos dos temas, estas dos temáticas, educación a distancia y perspectiva de género, ¿qué recursos tiene la educación a distancia que nos permite formar con perspectiva de género? La educación a distancia actualmente tiene muchos recursos, ¿sí? La distancia y el tiempo no son un inconveniente, al contrario, se vuelven amigos para educar. El profesor está presente, ya no es una educación a distancia en donde probablemente no existía profesor o aquellos textos de autogestión, en fin, bueno, no de autogestión, sino de autoconstrucción, del conocimiento, en donde el alumno de repente estaba solo, aislado. No hay tal, no hay, en este momento ya no hay esa relación. Actualmente el profesor está presente, ¿sí? Y tiene varios recursos. Tiene muchos recursos. Yo me voy a enfocar ahorita a estos dos. Un profesor de educación a distancia, en general, tiene como función llevar un seguimiento personalizado de un alumno. ¿Qué pasa cuando hace un seguimiento personalizado de un alumno? Y hace también un seguimiento grupal. Estas funciones que realiza el profesor a distancia le permiten tener un contacto con los estudiantes que acaba por ser diferenciado, que acaba por ser específico, pero también acaba por ser grupal. Si el profesor lleva un seguimiento personalizado, quiere decir que establece una comunicación uno a uno con cada uno de sus estudiantes, ¿sí? Tiene recursos, cuenta con recursos para hacer esto. Estos recursos para establecer esta comunicación son generalmente el mensajero de la plataforma en donde se maneje la educación, el modelo que se esté llevando, el correo electrónico. Y en ese momento el profesor tiene la oportunidad de hablar directamente con cada uno de los alumnos. Incluso si nos viéramos en un salón de clases, así como si fuera un salón presencial, si su aula virtual del profesor a distancia es un salón presencial, habla justamente con el alumno que se sienta siempre atrás y que siempre está agachadito y que nunca quiere contestar nada, ¿no? De manera presencial. Cuando el maestro pregunta, a ver, vamos a hacer una pregunta del tema que revisamos, y esos que se agachan, en educación a distancia no se pueden agachar. En educación a distancia, todos están en primera fila, todos. ¿Por qué? Pues porque el maestro tiene la obligación o tiene la función de hablar específicamente con todos y cada uno de ellos. En ese momento, cuando logra establecer esa comunicación, logra también establecer ciertos vínculos de confianza. ¿Qué pasa con esa confianza? Va conociendo a cada alumno y puede especificar a cada una de las personas. En ese sentido, muchas veces, cuando se hacen las presentaciones y cuando se hacen de manera así personalmente, cuando el profesor va llevando su registro de cada uno de sus alumnos, pues se va encontrando con que tiene un alumno que vive en Oaxaca y que tiene una alumna que tiene 3 hijos, y que tiene un alumno que tiene alguna debilidad auditiva. Y en ese sentido, en ese momento, el profesor puede establecer ciertas formas de darle su seguimiento que lo hace de alguna manera, le permite brindarle un acompañamiento y de alguna forma le permite llevar un acompañamiento diferenciado para cada uno de sus estudiantes.
Igualmente, lleva un seguimiento grupal. En ese seguimiento grupal, el profesor trata a todos sus alumnos de una manera respetuosa, de una manera igualitaria, de una manera en que brinda las mismas oportunidades a todos. Estos dos recursos, en donde el profesor puede establecer una comunicación de manera grupal y de manera específica con cada uno de los alumnos, le pueden permitir trabajar perfectamente, si ese es su deseo, si esa es su forma, si es algo que quiere promover, le puede permitir perfectamente formar con una perspectiva de género. Porque incluso de manera grupal puede abrir algún foro específico sobre la temática sin que esto intervenga o menoscabe o detenga su curso con el contenido normal que lleva y que debe atender. Entonces, en ese sentido, un profesor que trabaja en educación a distancia tiene, podríamos decir, estos recursos adicionales. No quiero decir que no los tengan los profesores de educación presencial, ¿sí? Yo me estoy abocando a ver estos recursos que tienen los profesores en educación a distancia o estos recursos que la educación a distancia puede permitir para que se lleven a cabo de mejor manera y se toquen estas temáticas e incluso se discutan para que los alumnos tengan una visión pues adecuada a esta temática. Entonces, todo esto un profesor lo puede lograr porque en educación a distancia el profesor se prepara también de una manera específica y lleva a cabo una comunicación asertiva. Sabe cómo hablar con los alumnos, ¿sí? ¿Por qué tiene que saber cómo hablar con los alumnos? ¿Por qué tiene que desarrollar estas habilidades? Pues porque su medio de comunicación de alguna manera es la escritura y la lectura. Y tiene que saber cómo llegar a cada uno de los alumnos. Escribir un mensaje para un alumno, escribir mensajes para alumnos en educación a distancia no es nada sencillo, porque se pueden prestar a diferentes interpretaciones. Entonces uno debe pensar, ¿y cómo le voy a decir tal cosa? ¿Cómo le voy a decir que copió este texto de otro lugar? ¿Cómo le voy a dar la bienvenida? ¿Cómo le voy a aplaudir cuando haga un trabajo excelente? O sea, ¿cómo se lo expreso? Porque a lo mejor de manera presencial, pues ya me está viendo mi cara sonriente de que, oye, eres muy buen alumno, buena alumna y haces excelentes trabajos. Pero si yo se lo expreso de manera escrita, ¿cómo se lo digo? Entonces, todos esos recursos, si el profesor a distancia no los tiene, pues los va desarrollando, ¿sí? De tal manera que cuenta con ellos. Cuenta con esa comunicación asertiva que le ayuda a generar confianza y empatía con todos y cada uno de los alumnos de su grupo. Puede abrir espacios temáticos paralelos a su curso, lo que ya habíamos comentado. Puede abrir específicamente un foro de discusión en donde se toque el tema perspectiva de género, en donde todos los alumnos puedan, aparte de su contenido, del contenido de su materia, puedan externar sus opiniones y tiene múltiples recursos, porque además puede subir videos, puede poner una película que esté relacionada con el tema y entonces de esa manera generar esa motivación para que los alumnos se interesen, ¿no? Despertar el interés por los alumnos por esa temática. ¿Qué es esa temática? ¿Qué es eso de perspectiva de género? ¿Cómo lo puedo seguir? ¿Cómo lo puedo entender? Para eso tenemos presentaciones como la que acabamos de conocer de la maestra Servín, en donde, bueno, pues nos explica
claramente qué implica todo esto de la perspectiva, cómo lo podemos mirar, cómo lo podemos traducir a nuestro lenguaje e introyectarlo hacia nosotros. Tiene también en algunos modelos, en algunas modalidades educativas de educación a distancia, existe una figura de tutor, o existen algunos profesores que están formados como tutor. Estos profesores tienen ciertos recursos psicopedagógicos que permiten ayudar de mejor manera a los alumnos, y obviamente en esta temática pues se presta mucho para ellos. La siguiente. Bien, más allá, más que hablarle de estas experiencias ya de educación a distancia, creo que es importante que tengamos una visión, ¿no? Una visión de lo que es la perspectiva de género, porque es mirar con unos ojos específicos, ¿sí? Entonces, más allá de decir, por ejemplo, que en educación a distancia, yo he participado en bachillerato a distancia de la UNAM y ahorita en Suayet de trabajo social, y más allá de decir, por ejemplo, que en bachillerato a distancia una vez tuvimos a una alumna que durante el registro, bueno, después se convirtió en alumna, era una aspirante que durante el registro llega alarmada y llorando a decir, yo me venía a inscribir, hoy me toca inscribirme, pero mi esposo, cuando se enteró que me iba a inscribir, yo había guardado mis papeles en un folder y los dejé donde él no los pudiera ver, pero él se dio cuenta, los tomó y me los puso en la estufa y los quemó, para que yo no pudiera venir a inscribirme, porque está esa idea, ¿no? De ¿por qué quieres estudiar si tú estás aquí bien siendo ama de casa y cuidando a los niños? Entonces, más allá de contar esas experiencias que son reales, ¿no? Experiencias de personas que le llaman y que le dicen al tutor, oye, fíjate que yo estoy registrada como Hilda, pero en realidad soy Pedro. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le digo a mi maestro que yo no soy Hilda, aunque mi nombre aparece así? Yo soy Pedro y bueno, quiero cambiar mi género, ¿qué puedo hacer? Entonces, todo eso que se presta, que se va abriendo, porque hay espacios en donde los alumnos lo pueden decir, pues bueno, son ejemplos, y son ejemplos exitosos de personas que han incursionado en la educación a distancia y que han salido adelante y que actualmente tienen su certificado o su título según lo que les corresponda. Personas en zonas rurales, ¿no? Mujeres en zonas rurales que obtienen su certificado. ¿Por qué? Bueno, pues porque se decidieron a estudiar y eso quisieron hacer y tuvieron el recurso y tuvieron el apoyo, porque además hubo una palabra de apoyo por parte del docente o del tutor que les permitió siempre seguir adelante y vencer cualquier obstáculo que pudiesen tener. En esta parte yo, como a manera de conclusiones, recomendaciones, pues hablaría de la necesidad de concientizar siempre a los docentes sobre la importancia de educar bajo una perspectiva de género. Incluso eso es algo que se introyecta, que se tiene y que se da como ejemplo. Establecer líneas de trabajo horizontal a los planes de estudio con perspectiva de género, para que de manera horizontal se vaya colocando el andamiaje, no solamente del contenido de lo que deben adquirir los profesionales, sino también de todas esas líneas horizontales que cruzan la educación y que nos van a hacer mejores profesionistas. Una promoción abierta y específica de derechos humanos, valores y trato igualitario, y una promoción abierta y específica sobre perspectiva de género. Abrir foros de discusión en donde docentes y alumnos podamos hablar del tema, establecer nuestras experiencias, manifestar nuestras inquietudes y avanzar y seguir adelante en este tema. Bueno, pues por mi parte es todo y les agradezco.
Muchas gracias, maestra. Gracias también, maestra Marilú, desde Querétaro, que nos está acompañando. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta para alguna de las maestras. Carmen. Un comentario en relación a la experiencia de trabajar a distancia, porque sí es una situación como muy pertinente que favorece el trabajar en la formación en perspectiva de género. Y una cosa muy importante que yo he observado es el vocabulario que usamos. Por ejemplo, en una de las láminas se hablaba de amas de casa. ¿Por qué ya no cambiar ese expresión de amas de casa como por trabajo en casa? Ese tipo de cuestiones, ¿cómo lo han ido integrando a distancia? Porque ya tenemos a veces, sin querer, expresiones que llevan la carga del género, a veces hasta en contra de nosotras mismas, ¿no? Ujú. Ese es el comentario y la pregunta. Sí, efectivamente. Yo creo que todos debemos cambiar y encontrar como las mejores definiciones, las mejores formas para dirigirnos entre nosotros, ¿no? Entre nosotros, entre nosotras, para tratarnos de esta manera y seguramente nuestro lenguaje evolucionará, ¿no? Está, bueno, es vivo, es un proceso y seguramente o sea, en esta misma temática, pues nosotros tendremos que evolucionar y cambiarlo e irlo adecuando, ¿sí? Pero en su caso, o sea, ¿cómo lo ha...? Sí se da mucho esto en la comunicación entre el docente y los alumnos y las alumnas. ¿Existen estos vicios todavía muy marcados? Sí, actualmente todavía, bueno, de hecho yo utilicé esta expresión porque no encuentro todavía alguna otra diferente, ¿no? Alguna otra. Pero creo que como docentes sí vamos promoviendo otro tipo de lenguaje, ¿no? O sea, nosotros sí vamos buscando mejorar y decir lo mismo de diferente manera, ¿no? Justamente en esta visión nueva y tenemos también que seguirnos preparando, obviamente, ¿no? Para encontrar mejores formas de promover toda esta igualdad, equidad, perspectiva, ¿no? Gracias. ¿Alguien más? ¿Hay oportunidad de que pueda contestar también? Sí, claro que sí, maestra Marilu. Yo quisiera solamente compartir una reflexión, y es que hay una premio Nobel de literatura que se llama Gerta Nieves, que tiene una frase extraordinaria acerca de que cada lengua tiene sus propios ojos. Y en el sentido de cada lengua, cada cultura, cada país construye el lenguaje con el cual designa, simboliza y representa algún hecho o algún fenómeno. Y con lo que ha reflexionado la maestra María del Rosario en relación a encontrarnos otras maneras para nombrar los fenómenos por los cuales hemos transitado, lo que implica prácticamente es como una forma de reescribir no solamente la historia, sino la forma en la que hemos dado lugar para nombrar diferentes fenómenos. Tan sencillo como la noción que estuvo de manera histórica para pensar a las mujeres en un papel de reproducción de ser amas de casa, y ahora tenemos diferentes rutas en términos para reconocer el trabajo doméstico no remunerado, la economía del cuidado, las prácticas de la crianza o la reproducción doméstica. Pero son formas, todas ellas, que dan cuenta de que nos construimos un lenguaje distinto para nombrar
algo que es común para todos. Y cómo lograr esta inclusión del lenguaje o esta diferenciación de las prácticas tiene que ver con estos lentes que hablaba la maestra María del Rosario, de decir, la perspectiva de género se convierte en una forma específica de mirarnos. Y al momento de mirarnos, de escuchar cómo nos referimos a unos y a otras. Y en la medida que sea posible, hacer diferenciaciones en el lenguaje para hacer presentes a las mujeres o a los hombres, depende de la situación en la que estemos. Y en otra, la tarea será un lenguaje incluyente, que no apunta todo el tiempo para hablar de las y los, sino por un lenguaje en donde quepamos ambos. Y ahí es donde nos vamos moviendo con un reto, ahora que lo reflexionaba la maestra María del Rosario de la modalidad a distancia. Este reto es cómo nos vinculamos con esa otra persona a la que no tenemos de frente y en términos de intervención profesional, cómo nos relacionamos con un lenguaje incluyente, un lenguaje que visibiliza a hombres y mujeres cuando nuestras intervenciones de cara con diferentes grupos de población. Gracias. Gracias, maestra. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Gracias. Quisiera retomar lo que abordó la docente Marilú Servín al respecto de que, pues, a partir de la educación también se perpetúan estereotipos de género en cosas tan básicas. Por ejemplo, yo soy técnico en educación infantil y veíamos cómo algunas docentes separan niños y niñas, ¿no? Rosa para las niñas, azul para los niños. Y se cree que son cosas que pues no tienen una trascendencia significativa. Sin embargo, yo le comentaba, bueno, hay que ver más allá de lo que estamos haciendo en este momento. Si tú no te cuestionas por qué estás haciendo eso, entonces no estás viendo las cosas desde una perspectiva más general. Si tú dices, ok, el rosa es para las niñas, quiere decir que todo lo que, por ejemplo, los juguetes que están vendiendo, todo lo que sea rosa es para las niñas. ¿Y qué es rosa? Las muñecas, las cocinitas, y entonces un niño que quiere jugar a la cocinita está impedido de esa manera porque simplemente si juegas con algo rosa, con algo que es para las niñas, ya eres como una niña y ahí empieza la violencia entre los niños. Entonces sí considero que es muy importante que todos estemos informados al respecto y que lo tomemos muy en cuenta en todo lo que hacemos, en todo lo que platicamos y en todo lo que transmitimos. Otra cosa, esa sí es una pregunta, ¿cómo se toma este tema? ¿Cómo se aborda desde... bueno, es que yo la mayoría de veces que he visto que se aborda el tema es como viéndolo desde la desigualdad que padecemos las mujeres. Y no, o sea, no lo voy a desmentir porque no, pues sí, es una desigualdad muy grande. Pero bueno, viendo este lugar, hay 2, 3 hombres aquí que se interesaron por el tema, porque cuando se aborda este tema es como muy en general para las mujeres. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos que los hombres se interesen por este tema? Porque también es algo que a ellos les está afectando y no se están dando cuenta de ello. Es todo, gracias. Maestra Marilu, ¿responde a la pregunta de la alumna? Maestra Marilu, ¿podría responder a la pregunta de la alumna? Es que no la escuché, justo anoté que dejé de escucharles un lapso. ¿Puedo volver a repetirlo? Y ahora le escucho bien. La pregunta sintetizada es cómo se aborda este tema para también que los hombres se den cuenta
de que ellos también están influyendo en la desigualdad y que a ellos también les está afectando. Ok. Cuando hacemos trabajo con hombres o con mujeres, no partimos de definiciones con relación al tema de qué significa el género para unos y para otros. Generalmente partimos de lo que ya tienen como un conocimiento de base. Y ese conocimiento de base es que los propios hombres o las propias mujeres puedan hacer un ejercicio de identificar cómo son los hombres y cómo son las mujeres en las prácticas inmediatas en las que se encuentran. Es decir, identifican a las mujeres con las que tienen contacto y lo que hacen esas mujeres, y los hombres con los que se están relacionando y lo que les diferencia de las mujeres. Y cuando dan cuenta en sus propias palabras de qué es lo que les diferencia, entonces podemos tejer un puente de esas diferencias, en qué medida están generando un conjunto de desigualdades y en qué medida también están generando prácticas de violencia que a veces ni siquiera están reflexionadas, pero que contribuyen con sus propios actos también a reproducir. Cuando logran ponerlo en sus propias palabras y de pronto identifican que hay actos que los hombres no tienen que revisar de manera cotidiana porque no está su cuerpo construido en el mismo nivel de riesgo que el cuerpo de las mujeres, entonces llegan a ser pautas para darse cuenta de que estos permisos diferenciados que se tienen para ser hombres y para ser mujeres les corresponde un nivel también de responsabilidad en términos de cómo contribuimos a mejorar o a transformar relaciones. Cuando los hombres ponen en un listado de qué permisos son los que tienen y se dan cuenta que tienen más permisos para salir, menos restricciones para entrar al mercado de trabajo, menos horas de trabajo doméstico, que tienen más posibilidades de disfrutar su propio ingreso, y lo ponemos en contraposición con el común de las mujeres con el que está teniendo relación, que son sus primas, sus tías, sus hermanas, sus amigas, sus profesoras. Entonces empiezan con este proceso de reflexión personal de qué nos toca para transformar la sociedad, y no ponerlo en una dimensión de que la sociedad es algo lejano de cada uno, sino que la sociedad se conforma a partir del conjunto de prácticas que cada persona reproduce en su dimensión individual, familiar, comunitaria, social. ¿Contestada tu pregunta? ¿O usted? Yo en ese sentido me posiciono mucho en los derechos humanos. O sea, creo que antes de ser mujeres somos un ser humano y antes de ser hombres es un ser humano, ¿no? Entonces, me parece que en la promoción de los derechos humanos ya va también implícita esta parte del género, ¿no? Y la perspectiva es una mirada. O sea, cómo me miro, cómo los miro, cómo miro a mis alumnas, cómo miro a mis alumnos, porque sin duda somos diferentes. No solamente entre hombres y mujeres, somos diferentes cada uno, cada ser, cada persona es diferente, ¿no? Dicen que somos únicos e irrepetibles. Entonces, en ese sentido yo me posiciono mucho en la parte de los derechos humanos y creo que hay muchos hombres que van en esa perspectiva también, ¿no? Y más allá de defender a las sociedades vulnerables o a las partes sociales vulnerables, porque de repente también nos llenamos de derechos, ¿no? O sea, están los derechos de los niños, de los ancianos, de los discapacitados, de las mujeres, o sea, entonces, antes de ser niño, el niño es un ser humano, ¿no? Yo respondería un poquito a tu pregunta en ese sentido. En la medida en que nos asumamos como lo que somos, ciudadanos del mundo o seres humanos, hombres y mujeres vamos hacia lo mismo, ¿no? Tenemos un camino común y creo que sería bueno recorrerlo con mucho ánimo y mucho entusiasmo y como con esa idea de ¿por qué no hacer un mejor mundo, ¿no? Utópicamente, ir hacia allá. ¿Alguien más que guste preguntar? ¿No?
Bueno, entonces damos por concluida esta sesión. La segunda sesión los esperamos dentro de un mes, que viene la siguiente. Le doy la palabra a la maestra Eunice para que cierre. Le doy las gracias a todos. Bueno, pues les vamos a entregar de manera presencial y simbólica los agradecimientos. La Universidad Nacional Autónoma de México, la Escuela Nacional de Trabajo Social, otorga el presente agradecimiento a la profesora María del Rosario Beatriz González Roldán por su participación como ponente con el tema de formación